Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Un miércoles que mire que llevamos tiempo sin estar en directo con ustedes, porque con todas estas historias del cambio de analógico al TDT, bueno, pues han pasado pues como por lo menos 15 o 20 días que no estaba yo entrando en sus hogares a estas horas de la noche. Por eso me encanta, les he echado muchísimo de menos. Yo no sé ustedes a mí, me encantaría que así fuera, pero bueno. Miren, aquí en El Toro por los Cuernos hemos hecho de todo. Hemos lidiado mansos, lidiado miuras. Bueno, aquí se ha hecho de todo, hasta rejoneo, todo lo habido y por haber. Pero lo que nunca he hecho en 5 años ha sido una suerte que a mí me encanta, que es eso de dar la alternativa. Bueno, pues esta noche tengo la enorme suerte y el honor de poderle dar la alternativa a un gran amigo mío que ya ha sido, bueno, ha venido aquí un par de veces a este plató, pero que dentro de, no les puedo decir el tiempo exacto, pero dentro de unos días, pues va a dirigir y a presentar otro programa aquí en Popular Televisión, en Televisión de Ferrol. Me dijo, yo no sé qué estaba pensando con lo de Popular Televisión, pero bueno, en Televisión Ferrol. Y el personaje que tengo la suerte de estar entrevistando esta noche es Julio García Iglesias. Julio, librero. Sí, ¿O sí, no? librero, Entre otras muchas cosas. Bueno, no sé si muchas, pero bueno, librero por supuesto, Librero, desde luego, por supuesto. desde luego. Julio, vas a presentar dentro de poco tiempo, estás preparando, estás organizando un programa aquí en la tele de Ferrol. Un programa diferente, nuevo, que nos vas a contar un poco de qué va a ser. Primero, ¿el nombre lo tienes ya perfilado? Bueno, sin perjuicio de que pueda cambiarlo algo, sí, que no es descartable, pero yo creo que muy probablemente tengo bastante avanzado, bastante perfilado. Hablé ya, en fin, incluso lo hablé con alguien, con una persona muy querida, y muy de seguro se va a llamar Crisol. Crisol. Crisol, sí. Explica qué es Crisol. Bueno, Crisol, como se sabe por definición académica, es la condensación de la esencia de lo mejor, en el caso de los metales, pero no solo de eso también. Es decir, digamos que por referencia metafórica, el crisol aplicado al ámbito de la cultura, que sería lo que nos ocuparía, pues naturalmente podríamos hablar de crisol de literatura, o crisol de poesía, o crisol de filosofía, en fin, o crisol de curiosidades, porque, es decir, crisol ferrolano también, ¿por qué no? Es decir, o sea que es un programa de amplio espectro donde tú vas a contar ¿cómo piensas organizar el programa? Bueno, mi pretensión es consciente de que esta es una televisión local y que por lo tanto sirve de una manera prioritaria a intereses locales, pero mi intención es hacer algo diferente, no con pretenciosidad, sino porque yo creo que se adapta de una manera más consecuente a mis características, a mis condiciones, a mis referencias más próximas y queridas, ¿no? Y en este sentido, mi pretensión es hacer un programa eminentemente cultural, entendido en un sentido, digamos, generosamente amplio. Antes cité literatura, historia, filosofía. Bueno, pues en efecto. Pero quiero subrayar de nuevo, ya lo dije, lo repetiré, sin ninguna intención pretenciosa. Una charla entre amigos, cualesquiera, los que circunstancialmente podamos ser, además de yo mismo, y sobre temas diversos que surjan como en una conversación de café o en el salón de casa, de una manera espontánea, bueno, con algún guión orientativo, naturalmente. Se trata de que sepamos de qué hablar, naturalmente. Sí. Pero las conversaciones, como bien sabes, se caracterizan porque uno empieza por una referencia previa, pero naturalmente
antes de volver a esa referencia, circunvala pues por caminos muy otros. Conversar, entiendo yo que es eso. Y entonces eso es lo que pretendo, es lo que deseo hacer, ¿no? Con tertulianos fijos, tertulianos, cada programa con diferentes tertulianos, ¿cómo lo pretendes montar? Vamos a ver, mi perspectiva ideal de eso, y que viene justificado por otra parte, precisamente por el corpus fundamental del propio programa, yo lo que pretendo es que haya una o acaso dos personas fijas o casi fijas, y después un invitado o dos, según las circunstancias y las posibilidades lo permitan, ¿no? Invitado, naturalmente, que habría de ser invitado o invitados que habrían de ser diferentes en cada semana, claro está, ¿no? Pero es pertinente lo que me preguntas, sin duda, de si habrá o no fijos. Sí, para mí es imprescindible que uno o dos sí sean fijos, porque es lo que nos va a dar, digamos, la complicidad del programa, es decir, la genética del programa. Claro. Es decir, y su mejor suerte en todos los sentidos, claro. ¿Has contactado con alguien ya? Me imagino que sí. Sí, claro. No, por supuesto no me lo vas a decir, porque claro. es sorpresa. Bueno, yo creo que no debo decirlo, claro. ¿Y tienes el día asignado? ¿Tienes ya, sabes, el tiempo, la duración? No. De momento Tengo que decir que en realidad sé poco. Lo único que sé sí es que en fin, que lo voy a hacer, pero, digamos, la realidad de condicionantes y demás, con carácter, en fin, medianamente informativo, por decir algo con un tanto verosímil, yo creo que, porque lo hablé, ¿verdad? Yo creo que va a tener un formato de tiempo de sobre hora y media, sí. Entiendo yo, porque resulta imprescindible que si hablamos entre 3 personas y yo mismo, o 2 personas y yo mismo, pues por mucho que que abordemos la conversación con un criterio medianamente razonable, pues vamos a invertir 15 o 20 minutos fácilmente, ¿no? Sí. Entonces, ese periodo de tiempo sí. En cuanto al día de la semana, lo desconozco, todavía está por concretar, ¿no? Está por concretar. Sí. Tú hablabas antes de cultura, que en el amplio sentido de la palabra cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno, la pregunta naturalmente es muy fácil de realizar y sumamente difícil de responder con criterio. Bueno, y por otra parte tú ya lo sabes, por eso me la haces, claro. No, vamos a ver, la cultura no se puede responder con un carácter definitorio, sin más, sin faltar a la verdad, ¿no? Es decir, pero la cultura en realidad podría decirse, sin entrar en definiciones así extremadamente complejas, yo creo que es la síntesis de la mejor evolución del hombre, bueno, en cierto modo también de la peor, pero eso sería el discurso negativo de la cultura. La mejor evolución del hombre que lo hace mejor, que lo completa y que, claro, como consecuencia tiene una relación directa con la belleza, con el arte, con el pensamiento mejor y más logrado, más evolucionado del hombre, y en todo caso con la síntesis discursiva también dialéctica de lo que es el hombre, de lo que fue el hombre en su sentido peor. O sea, la cultura en definitiva sería, vamos, la amalgama, el crisol, podríamos decir, si se me permite utilizar, mira por dónde el nombre del programa, que ya me temo yo que ya va a tomar un cuerpo definitivo después de esto, ¿no? Es decir, el crisol, diríamos, de
de aquello que estimula mejor el hombre hacia, como decía, hacia la belleza, hacia la bondad, hacia... claro, digo la bondad y digo bien en el sentido de que la bondad, en definitiva, es la conclusión de la máxima expresión de la inteligencia. Es decir, esta es la verdad, ¿no? Que se habla muchas veces de la maldad como un elemento puesto en marcha en la historia, muchas veces por mentes lúcidas. Claro, por supuesto, no se puede ser un inepto mentalmente para realizar el mal, pero el bien supremo, la bondad suprema, eso está asociado al mayor A la perfección. nivel de inteligencia, sin duda, sin duda. Completamente. Bueno, con lo cual te dije lo de la cultura de una manera regular. Que no pero, en es esa especie de sentir popular un poco, de que tú lo acabas de decir ahora, cuando dices es que la maldad siempre parece que es como mucho más inteligente. Claro, y el bueno es tonto. Claro, claro, claro. No, el bueno no es tonto. Sí, no, por supuesto. Mujer, vamos a ver, hay actitudes simples ante la vida. Eso es otra cosa. Es decir, eso es diferente. Claro. Es diferente, ¿no? Claro. Es decir, cada uno, en fin, es como puede ser, ¿no? Y como sus circunstancias le permitieron y demás, ¿no? Pero, y entonces, pero incluso desde esa perspectiva, el simplón, la actitud del... El simple tiende antes a la maldad que a la bondad. ¿Tú crees? Sin duda. Sin duda. El simple sí. La sencillez es otra cosa. Es decir, hablamos de lo simple, no de lo sencillo. Sí, claro, no tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. Claro. Tú toda la vida, desde muy pequeño, has estado siempre muy metido en el mundo de los libros, en el mundo de la literatura. Sí, te ha gustado muchísimo. Sí, Le has dedicado gran parte de tu vida a todo esto. Sin duda. ¿Y tú crees que en la evolución del ser humano, la evolución va a mejor? El hombre moralmente, filosóficamente, va a mejor. Bueno, es evidente que ahora ¿La mismo... evolución es positiva? Es evidente que ahora mismo no. Quiero decir, vamos a ver, no voy a decir nada nuevo y mucho menos original, ¿no? Porque se está diciendo ahora con frecuencia por parte de personas naturalmente con mucha mayor autoridad que yo, que no tengo ninguna, ¿no? Pero las características de este tiempo, al margen perspectivas concretas, porque a veces hay cosas que son que establecen una vinculación inevitable a un tiempo concreto, pero después lo genérico, las características que hacen de este momento social, y no me estoy refiriendo a los últimos años, ni siquiera a la crisis en el sentido económico, ya a lo que se dice crisis de valores, eso sí ya sería otra cosa. Eso tiene que ver con algo generado hace bastantes años, decenas de años, hay un discurso, en fin, eso nos complicaría un poco la cosa, pero me refiero en el tiempo, pero las características que hacen decadente esta sociedad, por utilizar un término que yo creo que se acomoda a lo que más o menos me preguntabas, curiosamente coinciden, y seguramente no por casualidad, bueno, seguramente no coinciden por casualidad, con las que provocaron la disolución del Imperio Romano, de la antigua Roma. Es una cosa consabida, y digo consabida porque no es solo sabida, es decir, es que muchos opinan, y yo modestamente también, lo mismo. Es muy fácil, hay una serie de circunstancias que se reconocen. Salvando el paréntesis del tiempo, de miles de años. Claro, por supuesto. Pero es que las circunstancias son las mismas. Por supuesto, vamos a ver, había incluso control de natalidad. Vamos, digo esto porque puede parecer, claro, ahora la píldora, el tal. Sí. No, había control de natalidad, naturalmente, promiscuidad sexual, y no se entienda que solo lo llevo por este camino. No, había una serie de cosas otras. Es decir, la antigua Roma perdió el concepto de imperio por una cuestión, pero vamos, yo no quiero, en fin, darle ahora a esto un carácter en fin, discursivo excesivo, ¿no? Pero perdió, se sabe, además es que está muy historiado, quiero decir, pero lo perdió
hay quien dice por la eclosión del cristianismo, que por cierto, algo sí, pero no en la medida que a veces de una manera muy interesada se dice. No, fue la relajación de las costumbres, en el sentido más absoluto. La pérdida del imperio, es decir, se produce por un problema psicológico. Hay, es decir, en el fundamento de la sociedad, sí, sí. Las legiones romanas prácticamente invictas, pasa el carácter de lo militar, pero es que esto ya nos llevaría a otra historia, repito. No importa. Es decir, es sí. el carácter de lo militar, que dicho así, pues, en fin, empezarían a subirse por las paredes ya. Yo recomiendo, se me acaba de ocurrir ahora mismo, El duelo de Atenea. Este es un libro, mira por dónde, por cierto, en el programa hablaremos de libros también, por supuesto. Es decir, a partir de libros iremos a temas y a partir de temas llegaremos a libros. En fin, y a lo mejor episódicamente recomendamos alguno. No necesariamente de novedades, sino porque surge, porque hablemos de cuál. El duelo de Atenea es un libro de un profesor eminente de filosofía, González Pacheco. Yo repito, quien tenga oportunidad de comprarse ese libro, si tiene curiosidad para contrastar sus ideas en el sentido tal, y lo que estoy hablando ahora respecto al idioma, El duelo de Atenea es un ensayo magnífico que se lee con relativa facilidad y que estoy pensando que ahora mismo una persona que acaso esté viendo el programa, pues puede que sonría porque oportunamente le presté yo este libro, ¿no? El duelo de Atenea. Sí, entonces, bueno, pues vamos a ver. En este libro se habla de una manera muy clara, muy didáctica, de cómo se produce esta descomposición, de cuál es el carácter de lo militar. El carácter de lo militar surge por las civitas, porque hay que defender la ciudad. Es que vamos a ver, es que el problema es los análisis simples, cuando no digo ya directamente perversos, ¿no? Es decir, que tienen intencionalidades otras, ¿no? No, mire usted, el carácter de lo militar es que si usted no se defiende, difícilmente, si usted no defiende lo que tiene, lo va a perder, va a ser suplantado por otro. Es que esto, en fin, es que es una cosa tan elemental. Por eso, claro, está muy bien es el tono que se da en ocasiones a los discursos, digamos, benéficos, o decir, de cierta... Pero, hombre, hay una cosa que es muy evidente. A cada cual le gusta la privacidad, nos gustan nuestras cosas, nos gustan nuestros amigos, nos gusta nuestro entorno, nos gustan nuestros libros, y todo eso, cuando llegamos a casa, no dejamos la puerta abierta. Efectivamente. Cerramos la puerta, es decir, pero no porque venga una corriente, la cerramos, hombre, por una razón de preservar la intimidad de una manera civilizada. De una manera civilizada. Esta relajación de costumbres de la antigua Roma sería un poco un paralelismo con nuestro relativismo del todo vale, ¿no? En el que, bueno, simplemente el todo vale, pero el todo vale es muy peligroso porque el todo vale es la ausencia, eliminar también el criterio de las personas, no solamente, o sea, los valores, pero también el criterio. Yo muchas veces pensé, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el famoso Mundo Feliz de Huxley, por ejemplo, esa especie de diseño, o de Orwell y todo esto, ¿no? El 1984 de Orwell, y todo esto es el diseño de una sociedad muy interesadamente por parte de no sé qué poderes. O sea, tú a la sociedad la vuelves tonta, tú le das el pan y el circo que le daban en Roma, tú eliminas el criterio e intentas hacer un pensamiento plano, te metes en sus vidas con una especie de gran hermano en el que voy a hablar de lo negativo de los Facebook, de lo negativo de los, o sea, todas esas costumbres de hoy, y redes sociales, esas redes sociales que se han convertido en una terrorífica plaza pública donde
se lapida al primero, bueno, es algo fantasmagórico si no se utiliza bien. Podía ser muy interesante, muy bien utilizado. Claro, pero entonces yo no sé hasta qué punto, yo pensé si esta educación que nos están dando de 30, 40 años esta parte, no es precisamente para poder tener controlado al individuo. Si el individuo no piensa, si el individuo está plano, si el individuo todo vale, si no hay valores, tú lo puedes manejar mucho mejor que si de repente tú tienes una persona que sepa pensar, porque entonces te puede decir, al político de turno, que es el que maneja los hilos, te puede decir, oiga, por aquí no. ¿Puede ser? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Citabas de una manera pertinente lo de Huxley o lo de Orwell. Eso ya está en Tomás Moro, en la utopía. Fíjate. Está en la utopía de Tomás Moro. Es decir, en la utopía de Tomás Moro, que fue, por cierto, también Tomás Moro, pobrecito, digo pobrecito, en fin, por la suerte que finalmente tuvo, pero que fue la propia utopía interpretada cada cual a su modo. Es decir, para algún totalitarismo característico del siglo XX, pues la utopía era el mundo feliz. Es decir, cuando en realidad Tomás Moro es evidente que lo que hace es un guiño irónico de advertencia. Pero bueno, es que las cosas hay que saber leerlas como todo. Y hay quien sabe leer, lo que ocurre es que no le interesa, es decir, que eso es otra cosa. Lo que tú acabas de describir, naturalmente que es así, es decir, las posturas, digamos, heterodoxas, fuera de un discurso dominante, nunca gustaron, quiero decir, nunca gustaron. Pero es que ahora resultan sumamente peligrosas. Por eso se descalifica a un discurso elaborado. A un discurso elaborado lo que hay que hacer es contraponerle otro discurso elaborado. Claro. Si usted lo tiene, si usted no lo tiene, pues, en fin. Pero un discurso elaborado con una intención crítica, porque en definitiva no hay un discurso elaborado que no sea crítico. Es decir, en realidad habría que decir, permíteme, que la duda es en realidad la característica fundamental de un discurso, del discurso filosófico, del pensar. Es decir, lo que caracteriza el discurso filosófico es la duda. La duda, en este sentido que digo, no es una actitud dubitativa, no se trata de que el sujeto no sepa qué hacer, no. La duda, en el sentido filosófico al que me refiero, es el reconocimiento de la falta de certeza. Es decir, y eso equivale al principio de tolerancia. Es decir, el principio de tolerancia se va a establecer precisamente por el reconocimiento de la falta de certezas. O sea, yo no estoy seguro de que mi verdad sea solo mi verdad. Pero claro, en la medida en que los discursos dominantes quieren imponerse precisamente en el sentido que tú orientabas acertadamente hace un rato, de domesticar a la gente, domesticarla. Pero es que además el problema es que desde el punto de vista social esta domesticidad es fácil. Bueno, digo en términos sociológicos. Es fácil, pero es muy peligrosa. Por lo siguiente, duda, tú crees que has domesticado, tú crees que has controlado, ¿no? Tú crees. Y entonces tú has conseguido pues que la gente tenga poco criterio, la masa, o sea, es un poco la rebelión de las masas también, y estamos también en Ortega, es que es más de lo mismo. Entonces tú vas a cargarte, si quieres, incluso el individualismo, tú vas a hacer una especie de masa, pero una especie de masa homogénea que tú conduzcas. Pero de repente surge una cosa, que entra el populismo,
Y el populismo, yo creo que el populismo que hoy nos está asolando el mundo, pero yo creo que por un motivo, porque va de la mano del total y absoluto simplismo. Es decir, van a entrar soluciones muy hasta absurdas y que no son posibles, pero en esa masa que no tiene criterio, la van a conducir. Y entonces tú tienes que, o van a interferir en esa masa, van a entrar y van a hacer mella, ¿eh? Y tú tienes que, por ejemplo, corrientes de ese estilo, en este momento, están envolviendo el mundo. En España, sin ir más lejos. Sí, claro, desde luego, es así, es así. Bueno, vamos a ver, hay que decir... Porque la gente también protesta, ¿eh? En un momento determinado, cuando tú fracasas una serie de políticas, porque yo en este momento, vamos a ver, cogiendo la política, en este momento el gran triunfo de Podemos es el gran fracaso de Partido Popular y Partido Socialista. O sea, no han sabido dar, si tú quieres, canalizar una serie de problemas que estaban en este momento en la sociedad, provocados seguramente por una gran crisis, y de repente ha surgido Podemos como fenómeno que está ahí, que no sabemos hacia dónde va a ir. Ya ves que ahora están en plena greña, pero no se sabe. Pero el motivo de Podemos, a mi juicio, y de todo populismo, es precisamente el muy mal hacer de dos partidos que han gobernado en España desde que tenemos una democracia, la última. Sí, sin duda, pero bueno, como bien decías hace un rato, en realidad no es un fenómeno solo español. No, es mundial. Un fenómeno solo español, y el populismo, por tomar lo que dices, no solo afecta a presupuestos de ideologías de izquierdas, sino también de derechas. Completamente. Es decir, bueno, vamos a ver, habría que decir muy probablemente que en un caso y en otro el soporte de ideología se mueve en alguna ambigüedad, seguramente ¿Me perdonas un segundo? calculado. Vamos a publicidad, Claro, y seguimos claro. con los populismos. Naturalmente, Vamos a publicidad. Claro.